bachillerato en matemáticas es una asignatura compleja para trabajar la computación digital. Estamos todos, más que tenemos bastante claro que tenemos un cambio de frente con las nuevas tecnologías. Deberíamos empezar a llamar las tecnologías y dándoles las nuevas. Estamos de acuerdo en que tenemos que hacer un cambio más que de formas, de mentalidad, incluso de filosofía en el trabajo. Pero todo pasa porque cambie lo que está por encima de nosotros y que yo creo que tardará mucho en cambiar. Y es la forma en que los alumnos finalmente tienen que promocionar. Pasamos muchísimos años dándoles procedimientos, dándoles formas de actuar, dándoles formas de abordar problemas, enseñándoles a pensar. Y luego finalmente a la hora de enfrentarse a la universidad o a la hora de salir al mercado laboral, pues simplemente les obligan a un simple examen de contenidos. Entonces ahí parece que nuestro trabajo queda un poco, pues bastante al margen de lo que realmente ellos les piden finalmente. Entonces, intentando sortear esa situación, lo que he intentado hacer en mi asignatura en segundo de bachillerato ha sido un material, un libro de texto diseñado única y exclusivamente con la pizarra digital, con el Scrapbook, que utilizo el sistema IBM. Y a partir de ahí he diseñado su libro de texto y el mismo libro lo he colgado en una web donde ellos pueden también descargar información y ver todo lo que tienen. Voy a ir abriendo documentos para que lo vayáis viendo, para tener el ejemplo claro, y así voy más rápido. Bueno, esto es una unidad, un ejemplo de unidad simplemente. Están todos los contenidos aquí colgados y en algunas de las pizarras, por ejemplo en esta, si os fijáis aquí, hay unos huecos que es donde al mismo tiempo que los alumnos ven clase, voy desarrollando el ejercicio. Eso sirve para que, bueno, ellos tienen el libro, podemos ir bastante más rápido, sobre todo en contenidos que sean sencillos, y no pierden el hecho de tomar apuntes, que siempre viene bien porque en ese proceso se aprende muchísimo, todos lo sabemos. Entonces, estas mismas pizarras, lo que se consigue es pues, que sea todo bastante más, no sé si llamarlo divertido, pero que sea un poquito más motivador a la hora de aprender los conceptos. El tema finalmente todo eso se consigo que lleguen mejor a los alumnos editándolo como un libro. Entonces esto es simplemente portada índice y esto es esa misma unidad, pero cómo quedaría en el libro. El libro en lugar de estar numerado por páginas está numerado por pizarras. Si os fijáis aquí abajo, cada una de las pizarras, cada dos pizarras digamos sería una página del libro. Entonces como referencias les digo pues entrada a la página, a la pizarra 234, a la pizarra 148, la que sea. Entonces, de esa forma, digamos que tienen toda la información en un libro que he diseñado yo en la pizarra para ellos. Pues, específicamente esta unidad, por ejemplo, que es clasificar sistemas de ecuaciones lineales, te puede costar 2 días darla y de esta forma, pues aseguro que en 10-15 minutos está listo. Además, materia sencillita que sabes que ellos van a poder sacar. Por otra parte, el libro está como a mitad, están los ejercicios a punto de resolver para hacerlos en clase, pero si en el caso de que algún alumno no puede asistir por enfermedad, por lo que sea, o simplemente en algún momento dado vea que le cuesta y decida que no tome sus apuntes, le remito a la web desde donde puede directamente bajarse sus apuntes. Esto es lo que personal, esto lo he hecho yo, y aquí están todos los apuntes de los cursos donde imparto clase. Esto es totalmente abierto, no hay ningún tipo de... y se puede hacer desde cualquier sitio. Aquí tienen, desde cada curso tienen varias opciones, no me voy a parar mucho en el resto, pero vamos, selectividad, eso es selectividad y demás. Y aquí en el menú de apuntes es donde tienen todas las pizarras, con unidades también, pero resueltas. Es decir, esto sería su libro, el propio libro de texto que tienen. Me voy a ir directamente a la pizarra que os he enseñado antes, que estaba por resolver. Esto es lo que habríamos hecho en clase, que si se la han pedido, pues en casa directamente pueden verlo. Pueden incluso imprimírselo, pueden copiarlo, pueden hacer absolutamente lo que quieran. Igual que esto, pues hay pues, todas las unidades del libro, desde la 1 hasta la 31, que son todas las de este curso. Hay uno exactamente igual para segundo de bachillerato de letras. Y para primero ciencias y primero letras es un poquito más escueto porque todavía no me he metido a fondo con ellos, pero bueno, ahí está. Otro acceso, por ejemplo, es un acceso a un manual de calculadora que también les imprimo utilizan todos la misma calculadora de bachillerato, no utilizan calculadora hasta bachillerato, pero cuando lo utilizan todos la misma, y aquí tienen un manual para poder ir trabajando con ella. Esto es un PDF y está colgado en una página web que te hace pues, esta estructura un poquito más agradable de trabajar, ¿vale? Pues
sepa, para que no haya perdido, que simplemente te instala una carpeta dentro de mis documentos que se llama Dropbox. Esa misma carpeta te la instala en todos los equipos que tú quieras. En ese momento todo lo que tengo yo en esta carpeta se sincroniza con todas las carpetas de mis equipos, estén donde estén. Si tuviese más tiempo podría entrar en el equipo de mi casa con un servidor remoto de estos y podríais ver cómo se van actualizando los equipos, pero vamos, esta misma carpeta, digamos, se queda grabada en el ordenador de mi casa, en el móvil, también hay una aplicación para móviles donde también te puedes descargar los archivos. Y a lo que yo venía a explicaros para Dropbox y la aplicación que le doy en el aula está aquí, en una carpeta que genera por defecto, se llama Public. Dentro de esa carpeta, todos los archivos que se crean se pueden compartir de cualquier forma y de la forma más sencilla del mundo, que es simplemente creando un vínculo, un enlace. Entonces, todos estos archivos son los archivos con los que yo trabajo en el aula directamente. Entonces, la idea cuál es? La idea es, yo abro un documento, voy a abrir un ejemplo para que lo veáis, por ejemplo, este que pesa poco. Este es el tema que yo actualmente estoy dando en este curso. Fijaos que este no está editado de ninguna forma especial, hay cosas con imagen, hay alguna cosa un poquito más trabajada, pero está todo hecho absolutamente a mano. Bueno, cuando acaban lo que son las pizarras, al final del todo yo podría añadir cualquier tipo de texto. Si esto fuese una clase, pues yo podría resolver algún ejercicio. Una vez termino un ejercicio, guardo esa pizarra automáticamente está actualizada en Internet. Es decir, ellos se lo podrían descargar sin necesidad de yo tener que subirla explícitamente. Es decir, vamos a hacer la prueba para que lo veáis. Al final de este documento voy a poner aquí, lo voy a poner a mano, voy a poner una cruz para que veáis exactamente lo que hemos hecho al final del documento del tema 6 del primero de bachillerato de inglés. Guardamos y automáticamente, si ahora los alumnos entran a la web para buscar ese archivo, lo van a tener actualizado. Es decir, no hace falta que yo constantemente ande subiendo y bajando, que quizás es uno de los problemas que tenemos normalmente. Lo de la nube, de subir documentos o bajar, es lo que más mariosa nos da, aunque sea por la simple pereza de no tener que andar subiendo archivos. Bueno, este es el único sitio donde sí que realmente hay un acceso restringido, pero es para que no entren algunos de otros sitios que no sabrían ni siquiera por dónde voy, porque son las clases que voy dando al momento. Entonces, esto ya lo diseñé al principio del curso y aquí están todos los archivos con los que yo voy a ir trabajando. Creo que era este el tema, el de límites, el tema 6 de letras. Esto el alumno entraría aquí y se descargaría el documento. No creo que tarde mucho. Cada vez que se descarga un documento, pues evidentemente aparecen las últimas actualizaciones que hemos ido viendo en clase. Hay alumnos, de hecho, que se bajan, como yo lo que hago es coger plantillas del año anterior, borro, digamos, lo que quiero hacer con ellos, que son ejercicios resueltos, y ya los subo aquí. Entonces, en ese momento los alumnos se los bajan y se los imprimen para ir, pues como hago con segundo bachillerato, ellos mismos hacen su propio libro. Entonces, una vez tienen el documento, bueno, ahora me lo habría bajado, este es el archivo. No es el mismo, es una copia, ellos han bajado una copia. Si fuera el mismo, pues andaríamos un poco locos aquí y aquí estaban
cosas, de actualizaciones de matemáticas que tienen un poquito que ver más con la vida que no con las matemáticas, con las clases en sí. Y luego, perdón, os había puesto para enseñaros un ejemplo. El año pasado di un grupo de primero de la ESO, no he querido borrarlo para que lo vierais, y era otra forma de trabajar con documentos que tenemos disponibles, que es el Google Docs. Esto inicialmente es una presentación en PowerPoint que hicieron los alumnos, cada uno de ellos hizo una parte del último bloque del curso, que no me dio tiempo a hacerlo, entonces en un par de semanas organizamos, cada uno se preparó un epígrafe, cada uno preparó una diapositiva y todas las diapositivas las subimos aquí para que todos las vieran. Entonces, con esas diapositivas les preparé con Google Docs un test, donde ellos, a partir de las diapositivas que había hecho cada uno de sus compañeros, iban analizando, iban buscando la solución y iban poniéndolo aquí. Me decían que, bueno, que sí se podían copiar, que sí tenían las diapositivas para verlo, pero yo creo que aprendieron más haciendo eso que no dando la materia rápido y mal, que es como la hubiera dado finalmente en el bloque que me faltaba acordar. Bueno, esto es otra idea y muy sencilla también de trabajar con Google Docs. Y fijaos que aquí no hay ningún dominio ni nada, es simplemente un blog que podéis crear cualquiera y que no tiene más complicación. Una última cuestión que también utilizo con los alumnos, con el libro sobre todo. Vale, quiero enseñaros un ejemplo del libro. Vale, esto es páginas del libro, igual que con las que he enseñado antes. Si os fijáis, al lado del libro, evidentemente tiene animaciones que yo durante la pizarra, cuando estoy dando clases, sí que las puedo activar. Iba a enseñarlas antes, pero vamos, simplemente una pizarra con una animación pegada, y en un momento dado puedes llegar y ver esa animación. Cuando el alumno está en casa, pues lo que tiene cuando está estudiando es el libro